Gentiles amigos, bienvenidos nuevamente a Mirada Profunda, este espacio de periodismo sin compromisos. Los tiempos se aceleran y la crisis interna toma dimensiones no vistas en muchos decenios. El presidente López Obrador pausa las relaciones con los gobiernos de Estados Unidos y Canadá por las críticas que le han hecho a su reforma judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación admite un recurso del PAN contra la mayoría calificada de Morena en la Cámara de Diputados y trabajadores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación continúan con sus protestas, lo que obliga a los ministros del máximo tribunal del país a suspender la sesión de hoy. ¿A dónde vamos? ¿Qué sigue? Se lo preguntaremos al maestro en justicia federal Víctor Manuel Ornelas Carzolio, a quien saludamos con el gusto de siempre. Mi querido Víctor. Hola, querido Jorge, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Un abrazo afectuoso a ti y desde luego, como siempre, a todos nuestros amigos. Muy contentos de poderte saludar y de pedirte, por favor, tu perspectiva sobre estas circunstancias. Igualmente, querido Jorge, muchas gracias. Mira, la verdad es que eh, lo veíamos venir, lo hemos estado refiriendo en muchas de las oportunidades que tenemos de conversar contigo y con nuestros amigos. Y la verdad es que es un escenario muy delicado, con muchos inconvenientes, querido Jorge, desde el punto de vista, desde luego, político, pero también desde el punto de vista social, desde ese que nos afecta a todos nosotros en nuestro día a día. El presidente López Obrador se ha, digamos, empecinado en sacar una reforma que tiene como único propósito apoderarse del Poder Judicial todo, particularmente, desde luego, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El recurso que ha interpuesto Acción Nacional en contra de la determinación del Instituto Nacional Electoral de darle la mayoría calificada al partido en el gobierno, desde luego será un detonante que le permita al presidente de la República justo seguir con este discurso mentiroso, falaz, en el sentido de que la Suprema Corte y el Poder Judicial Federal están al servicio de los poderes fácticos, están al servicio de la oligarquía y no le interesa el pueblo ni cuáles son sus intereses particulares. Sin embargo, querido Jorge, el hecho de que contemos con una corte independiente y que resuelva este tipo de conflictos es fundamental. Quienes consideramos que es una arbitrariedad esta mayoría calificada, incluso desde el punto de vista estrictamente lógico, en el que con un porcentaje de votación determinado llegan prácticamente a una tercera parte más que no le dieron los ciudadanos, nos parece fundamental que tengamos una corte que lo pueda resolver y que se oponga al poder absoluto del Ejecutivo. Tenemos también, como bien lo refieres, y ya también lo habíamos adelantado, un problema con los Estados Unidos y con Canadá, que son nuestros principales socios comerciales y de quienes depende nuestra economía, yo diría en un 75%, es decir, la economía de nuestro país y la de cada uno de los ciudadanos que lo conformamos está íntimamente ligado a estos dos países, y cuando no se ha tenido el cuidado de, digamos, mantener informados a estos países, de transmitir adecuadamente la información que esta reforma pretende, cuando simple y sencillamente se muestra arbitrario, autoritario, bueno, las consecuencias son estas. Y el presidente, en su talante de dictador, pues ha tomado la decisión de interrumpir estas relaciones porque no le gusta que lo critiquen, nunca le ha gustado, y el panorama es particularmente sombrío en todos los aspectos, querido Jorge, y desde luego el que más nos debe de preocupar son
particularmente perder nuestras libertades frente al gobierno, como lo hemos reiterado, y desde luego la situación económica que se avecina, que puede traer crisis, digamos, como no se han visto desde los 70s, principios de los 80s. Tu servidor ve una creciente descomposición social, una mayor polarización, lo cual le agrada al presidente porque desde que tomó posesión se ha dedicado a eso, a dividir a los mexicanos. Y un servidor ve con preocupación que entre los más exaltados del oficialismo pudieran llevarse a cabo, pudieran concebirse y llevarse a cabo acciones violentas contra quienes se oponen todavía, que todavía tienen alguna fuerza para tratar de contener esta avalancha autoritaria del presidente. Veo que México podría transitar a un conflicto social armado impulsado desde el oficialismo. Mira, querido Jorge, a mí me encantaría decir que es un escenario particularmente catastrófico, que yo no alcanzo a dimensionarlo en esa magnitud, pero sin lugar a duda el conflicto, la división, que tengamos este tipo de polarizaciones y los encuentros o desencuentros que ello provoca, sin lugar a duda, favorecen al presidente de la República. Este discurso de odio en el que se ha encargado de exacerbar estos sentimientos más oscuros, más profundos, que tienen que ver con con el resentimiento, que tienen que ver con la frustración, con el odio, evidentemente le funcionan a él y de una manera perversa busca justamente, digamos, multiplicarlos en la mayor parte de la sociedad mexicana. Esta la que logra o con la que logra identificarse. Y tienes razón, puede existir o por lo menos será un caldo de cultivo que eventualmente pueda representar un movimiento como el que tú has comentado, que yo aún no alcanzo a vislumbrar y que desde luego espero no suceda, porque sería prácticamente un acabose en las circunstancias en las que se encuentra nuestro país. Querido Víctor, te agradezco muchísimo como siempre. Al contrario, querido Jorge, muchísimas gracias a ti y a todos nuestros amigos. Un abrazo afectuoso para todos. Correspondido con muchísimo afecto, gracias a la doctora Laura Flores Reyes por haber concebido esta serie de entrevistas con el maestro Ornelas Carsolio y sobre todo gracias a usted porque nos ve, nos oye y participa. Hasta pronto.